Esto no tiene nombre. Estamos de regreso en Esto No Tiene Nombre y conversamos con Juan Gómez, ex superintendente de electricidad y por supuesto también integrante de la Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa le hacía una pregunta. Entiendo muy bien las críticas que sostiene la oposición y bien está, porque ese es su papel, siempre objetar y denunciar, ¿no? Siempre y cuando se tengan las pruebas y siempre y cuando haya un motivo real y algo que lo sustente, ¿no? Pero entiendo las críticas de la oposición en cuanto a las decisiones tomadas relacionadas con el sector eléctrico. Ahora bien, durante muchos años estuvieron ustedes también en el mandato, en el gobierno, estuvieron también en el poder. ¿No tendrían ustedes también una cuota de responsabilidad o quedó pendiente un desafío que al final no tuvo una solución? Juan, ¿me respondes, por favor? Claro que sí. Y me gusta mucho tu pregunta, porque justamente yo soy de lo que hablo, que el tema eléctrico no debería de politizarse en el país. ¿Por qué? Porque esto debe ser un tema nación. No hay forma alguna que nosotros lleguemos al desarrollo como país si no tenemos un servicio eléctrico eficiente, a buenos costos y confiable. Ahora, eso que te dice es cierto, y yo siempre lo digo. Los problemas eléctricos no iniciaron en esta administración. Hay que ser justo. Claro. Venimos con un lastre histórico, pero habíamos avanzado. Y por ejemplo, le pongo, en el año 2008, por ejemplo, se inició el proyecto 2005, el proyecto Circuito 24 Horas. Se empezó en Villajuana, luego se fue escalando de Circuito 24 Horas. Usted es muy joven, Catherine, pero todo el que no escuche lo recordará, muchos de los que no escuchan. Luego pasaron de circuito a sectores 24 horas. Luego se pasó en el 2010 a la primera provincia 24 horas, que fue Alto Mayor. Entonces, veníamos escalando. Y cuando se llegó ya, porque aquí tengo que también ser justo, aunque yo soy de la Fuerza del Pueblo, sigo el liderazgo de Leonel Fernández, en la administración Medina también hubo avance. Y cuando nosotros llegamos al año 2019, y cuando llegamos a la pandemia, recuerda que nos trancaron en la pandemia, ¿te recuerdas eso? Sí, claro. Nosotros no se nos iba la luz. Teníamos ya un servicio, inclusive se nos dañaban nuestros inversores y no nos procuraban arreglarlo. O sea, se fue escalando y las pérdidas fueron bajando. Ahora han ido escalando a una manera que para nosotros resulta alarmante y resulta el reflejo de que no se han tomado las decisiones que hay que tomar en esta área de distribución. En la parte de distribución en República Dominicana, al parecer eso ha ido por su fuero. Entonces, es cierto lo que usted dice. Ahora, nosotros como país, ninguna administración en 4 años va a transformar todos los problemas que tiene un país. Porque pero por lo menos, Catherine, uno quiere avanzar y que las cosas queden mejor que como tú las recibiste. Y en el sector de distribución, por eso te hablo con los números oficiales del ministerio. Ahí yo no le estoy agregando un 2.5 a un 3% que habría que agregarle de pérdida que no está ahí, que es de la energía que factura la empresa distribuidora, pero que no tienen la capacidad de cobrarla. O sea que si le sumamos no andara por 56, andara por 60, y el promedio de las 3 distribuidoras no andara por 38, andáramos por 42 la pérdida. Pero me ciño a las cifras oficiales. ¿Para qué? Para no tratar de sacarle filo político. Pero no es filo político y está traducido ahí la ineficiencia de una administración en un sector de distribución en República Dominicana. Entonces, desde su parecer, ¿cuáles usted considera que son los principales, digamos, que puntos a tratar o a mejorar para que en un futuro podamos nosotros alcanzar un sistema energético eficiente? Mire, no hay manera alguna. Ya sabemos cuál es el problema. Sabemos que tenemos un gran escollo en la distribución, ¿no? ¿Verdad que sí? De eso que hemos estado hablando desde el principio. Entonces, no hay forma alguna de que se logre mejorar. Yo puedo decir aquí, bajemos pérdidas. Es verdad. Ahora, eso es un enunciado. ¿Por qué? Porque para bajar pérdidas, yo tengo que hacer inversiones. Y le voy a poner un ejemplo.
Mire, el 6 de agosto del año 2025, Ujú. el presidente Luis Abinader estuvo en el almuerzo del grupo Corripio. Creo que usted ha escuchado del grupo de medios Corripio. Creo que lo pudo haber escuchado. Y ahí el presidente dijo que iban a hacer inversiones históricas en ese año, en el 2025. Dice, este año tenemos el mayor nivel de inversión de la sede en la historia. Dice el propio presidente. Lo mismo había declarado Joel, había declarado también Celso, que se iban a hacer importantes inversiones. Celso habla de 400 millones, Joel hablaba aquí de unos 300 millones. Ahora, yo le voy a presentar aquí qué pasó ese año. Como le dije, esto es del Ministerio de Energía y Minas, esto no es de la Fuerza del Pueblo. Fuera político, si yo lo hiciera de la Fuerza del Pueblo y fuera alejado a la realidad. Ujú. Mire, en el año 2000, que iba a ser histórica la inversión, se invirtieron ¿y para qué son estas inversiones? Para que la gente no entienda, para comprar transformadores, medidores, cables, escaleras, herramientas, protecciones de seguridad para los trabajadores, todo eso. Entonces, en ese año 2025 las inversiones fueron de 192 millones de dólares entre las 3 empresas distribuidoras. Ok. Ahora, en el año anterior, que era de la propia administración del presidente Abinader, las inversiones fueron 237 millones de dólares. Es decir, fueron menores que en la administración de ellos, y donde él dijo que iba a ser histórico en el 25. Ahora, ¿qué ha pasado de enero a mayo de este año 2026? Que la inversión han sido de las 3 empresas distribuidoras, 83 millones de dólares. Si nosotros anualizamos eso, lo proyectamos a un año, no van a llegar a 200 millones de dólares. O sea, no van a llegar ni al número que invirtieron en el año que ellos dijeron que iban a ser históricos, como le dije anteriormente. Entonces, no hay forma de que nosotros, como país, podamos hacerle frente a este mal, sino por lo menos ellos no cumplen con lo que el propio presidente ha dicho. No hay manera de... Yo tengo también aquí un gráfico oficial de la cantidad de usuarios que no tiene medidores. Entonces yo le hago una pregunta a usted, que me luce bastante inteligente y por las preguntas lo noto. ¿Cómo a una persona que no se le pueda medir lo que consume, usted le puede no solamente cobrar, sino bien cobrar? Y según la cifra de este gobierno, la cantidad de personas sin medidores excede los 250,000 usuarios. Anoche, bueno, lo vi anoche, pero en realidad hace como un día o más o menos. El hecho es que recientemente José Ignacio Paliza sí admitió que existen fallas. No hemos avanzado como debíamos. Fue la cita directa que logré rescatar de la nota que estaba viendo. No hemos avanzado como debíamos. Esto no indica que quizás la actual administración reconoce ciertas fallas y que quizás se está trabajando en ellas y que lo adelante con los cambios que se están haciendo y demás puedan mejorarse las fallas que existen en el sector eléctrico. Mire, yo creo que la población entera, cuando vemos a los funcionarios de gobierno, claro, y es su papel, pero uno a veces lo ve hablando con una vehemencia que uno se quiere transformar la realidad. Y por ejemplo, ustedes recordarán que Paliza, casualmente, en el año 2019, cuando después de más de 3 años de discusión del pacto eléctrico, aquí se lo traje, el PRM, en una rueda de prensa encabezado por Paliza, el 19 de febrero del año 2019, dice: PRM no firmará el pacto eléctrico. ¿Por qué? Ellos alegan aquí 10 condicionantes para no firmar el pacto eléctrico. Aplicar un programa de reducción de gasto, aplicar un programa de reducción de pérdida,
el compromiso de no aumentar tarifas, de realizar licitaciones competitivas. No aumentar tarifa. Exactamente. Ya veo por dónde viene. Y recordará usted que el PRM, cuando llega al gobierno, llaman a todos los sectores para que firmemos el pacto. Llega una nueva administración y uno le da un voto de confianza y firmamos el pacto. Ahora el pacto no sabemos dónde lo han tirado, porque la mayoría de cosas que el pacto mandaba hacer eran 167 compromisos que asumían distintas instituciones del gobierno. Uno no sabe qué ha pasado, porque dentro de ese pacto, ¿usted quiere saber esta información? ¿Usted sabe en cuánto deberían de estar las pérdidas si se hubiese cumplido con el pacto? ¿Usted recuerda todavía bien a cómo están hoy día, no verdad que sí? Ahora, ¿en cuánto decía el pacto que debería de estar las pérdidas al día de hoy? Yo le tengo aquí la gráfica, ese cuadrito. Este es el pacto eléctrico firmado por todas las partes. Las pérdidas eléctricas al 2022, si se hubiese cumplido con todo el pacto, si el PRM hubiese hecho un equipo que le diera seguimiento y que todos esos compromisos se hubiesen cumplido, ellos dijeron que iban a estar la pérdida en un 16.8%. Entonces, recordará también. Entonces, usted está afirmando, y perdón que le interrumpa, está afirmando, y de hecho con sus pruebas y evidencias que veo que trae acá, vino preparado, está asegurando que en lugar de avanzar hemos retrocedido en materia, en cuanto al sector eléctrico en República Dominicana. En la parte de distribución, total y completamente. Ahora, yo le pregunto a todo el que no escucha hoy, ¿no tenemos apagones? ¿No tenemos quejas por tarifa más elevada? Que ya le expliqué que no es necesariamente tarifa, por facturaciones más elevadas, facturaciones muchas veces promediadas, cuando la ley es muy clara y dice que a usted le pueden promediar una factura. Ahora, a todas esas personas que no tienen medidores, ¿cómo se le cobra? Cuando la gente tiene que hacer un reclamo ante la empresa distribuidora, el ciudadano se siente con esa confianza de ir a esa institución. La gente no quiere ir. Ha perdido la confianza en la distribuidora, en Protecon, en la superintendencia. Y eso como país nos hace mucho daño. Ha habido una herida de reputación en el sector eléctrico. Cosas que se venían trabajando históricamente y se habían venido avanzando. Ahora, usted que se refiere al señor Paliza, que cuando lo escuchamos, te digo, nos ponen a dudar a nosotros, decía nosotros que estamos mal. Hay otras declaraciones en el sector, por ejemplo, Paliza, cuando empiezan el conflicto en Medio Oriente, que no es provocado por esta administración, no puedo decir aquí, el señor Paliza dijo que se estaban tomando las previsiones, que el gobierno estaba tomando todas las previsiones, aquí se lo tengo también, todas las previsiones para no elevar los combustibles. No sé si te lo recordará esa declaración. Sí, claro que sí. Entonces, podemos verlo a él, podemos hacer un ejercicio, mi interés no es desmentir al señor Paliza, pero yo simplemente le hago un llamado a todo el que no escuche. Trate de ver la declaración de Paliza y trate de ver la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Y cada quien va a sacar su conclusión. Si usted tuviera la oportunidad nuevamente de ser superintendente de electricidad, ¿cuáles serían las principales medidas que tomaría y por qué? ¿Por qué la urgencia? Mire, la urgencia, también me gusta esa parte, abordar, no solamente venir, aunque son cifras oficiales, se pueden ver como críticas. Ese no es el espíritu nuestro es que las cosas se enrumben de nuevo, cambien.
Entonces, indudablemente hay que hacer un plan agresivo de trabajar el tema de las pérdidas. ¿Cómo? Haciendo inversiones en lo que le dije, en medidores, en transformadores, aplicar tecnología a las empresas distribuidoras. Señores, ya hay tecnología que no tiene que estar yendo de una brigadita a hacer una conexión, a hacer un corte o una reconexión. Ya estamos en la época de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que llevar, pero tecnología aplicada de una manera honesta, no para yo aplicarle sobrecargos a nuestros usuarios. En donde por una aplicación el usuario pueda ver, monitorear su consumo para que después la empresa distribuidora no diga, no, usted consumió tanto. Porque cada quien lleva su control y más hoy día. Entonces tenemos que aplicar eso. Ahora, yo no quisiera que se me agotara el tiempo sin que tratáramos el tema de los combustibles. Pero antes de entrar ahí, quisiera hacerle otra pregunta. Ajá. Usted mencionó las distribuidoras. ¿Qué papel juegan ellas en, digamos, que estas irregularidades o fallas en el sector eléctrico? Mire, recordar que el sector eléctrico de República Dominicana está dividido en 3 grandes renglones. Primero están todas las empresas de generación, los generadores, incluidas las estatales como hidroeléctricas. Luego entonces viene la empresa de transmisión, eso que se genera en una zona del país se trae a los centros de consumo. Y ya entra entonces la distribuidora, que es la que tiene que ver con nosotros, con todos los clientes. Entonces, el problema ha estado en distribución y el problema es marcado. ¿Por qué? Porque las distribuidoras son la caja del sector. De todos estos miles de millones que escuchamos que se habla en el sector, de esos 1.659 millones de dólares del año pasado, uno de los graves problemas y escollos es por la ineficiencia justamente de quien debe de cobrar, que es la empresa distribuidora. Entonces, sin una distribuidora eficiente, es imposible que salgamos del escollo en que, aunque no le pueda gustar a Paliza, nos ha vuelto a meter, no era que no estábamos, habíamos venido saliendo, nos ha vuelto a meter Paliza, el presidente Abinader y el equipo del gabinete de distribución del Partido Revolucionario Moderno. Ahí, en la parte de distribución en República Dominicana, de moderno solamente han tenido esa palabra moderno que aparece en el nombre de su partido. Ahora sí, contésteme la pregunta, o más bien le doy la oportunidad de hablar del tema de los combustibles, ¿no? Yo creo que nosotros como políticos, y de nuevo vamos a hablar de Paliza, yo creo que nosotros tenemos que hacernos que la persona nos vea coherente y apegado a la verdad lo que hablamos. Ustedes recordarán que cuando se produce el problema en Medio Oriente, el gobierno dice, gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis. Eso fue en un consejo de gobierno, esto fue el 30 de abril, anuncia el presidente, y que esos ahorros que ellos iban a lograr del gobierno, iban a lograr ahorros de unos 40,000 millones de pesos. Me gustaría que te quedara con ese número de 40,000. Aquí también sale a relucir Paliza. Esto fue el 30 de abril. Ahora, el 6 de marzo, posterior a ese 30, dice Paliza, dice que el gobierno está preparado para atenuar alza de combustible por conflicto de Medio Oriente. Ahora, poco después, el gobierno justificado en esta crisis de Medio Oriente, la cual es real, no aplica un plan anticrisis y nos mete en una reforma fiscal. Ahora, cuando sale esa reforma fiscal, que tiene alguna característica histórica, porque fue conocida en un tiempo récord, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En 5 días se pasaba ese proyecto. Ahora, cuando se emite
ese pacto, el gobierno declara lo siguiente. Esto es junio 19 de 2026. El gobierno congela por 90 días el precio de combustible y dice aquí que una medida que estará vigente por los próximos 90 días siempre y cuando el precio del petróleo no supere los $95. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas 2 semanas en República Dominicana? En la semana del 15 al 14 de agosto, el gobierno del PRM no sube los combustibles. Aquí yo tengo el aviso de alza del Ministerio de Industria y Comercio. Nos elevan 3 pesos la gasolina premium y la gasolina regular, y el gasoil óptimo, y 2 pesos el gasoil regular. Ahora, de cuando ellos dijeron que no le iban a aumentar a 90 días, solamente habían pasado 50 días cuando emiten esta alza. Y yo les tengo aquí, pero recuerde que tenían un condicionante esa alza, que si pasaba de $95, la subían. Ahora, ¿cuánto era el valor el martes antes a esa alza, que es el día que se toma de referencia? Se estaba cotizando el barril del petróleo WTI en $75. Ahora, ¿qué pasó esta semana pasada? La semana del 15, precio para ser aplicado a la semana del 15 al 21 de agosto, que vuelven de nuevo y no elevan el combustible. Mírenlo aquí. No elevan el combustible. A la gasolina regular le suben 3 pesos y al gasol regular le suben también 3 pesos. Y solamente van 61 días de esa promesa de congelación del precio. Y el martes anterior el precio rondaba los $81. Pero dicen ellos en un comunicado, y aquí lo tengo también, ya que usted está mostrando pruebas, también vamos a mostrar acá. Dice, para esta semana solo serán reajustados la gasolina y el gasoil regular con unos 3 pesos de aumento. Aún con este reajuste se mantienen por debajo de los precios establecidos el pasado 13 de junio, es una de las fechas por ahí que usted estaba mencionando, cuando se anunció el periodo de congelamiento por 90 días como parte del plan anticrisis, mientras que el GLP y el gas natural siguen con sus precios congelados. Ellos están diciendo que tomaron esta medida porque se mantienen por debajo de los precios establecidos el pasado 13 de junio. Bueno, pues hay que ver si ellos se equivocaron en aquel momento o se equivocaron ahora, porque mire lo que dice la nota periodística, no nosotros. Dice, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME anunció este viernes, esto fue el 19 de junio, que el precio de combustible, de los combustibles esenciales para la semana del 20 al 26 de junio se mantendrán congelados, una medida que estará vigente durante los próximos 90 días, siempre y cuando el precio del petróleo no supere los $95. Eso es ellos que lo dicen. Y yo les he demostrado aquí que en una de las semanas que subieron estaba a 75 y en esta que la acaban de subir estaba en 81. Entonces habría que ver si fue que se equivocaron cuando dieron esta declaración o se equivocaron ahora. Bien. Bueno, la realidad es que este tema nos toca a todos, ¿no? Y como usted decía al principio de la conversación, más que un tema político, yo diría que es un tema social, porque de verdad que afecta a hospitales, a familias, a residencias, afecta a todos en realidad. Es un tema que por más que querramos, de alguna forma u otra, nos llega. Entonces, me gustaría recapitular desde su experiencia y que usted nuevamente nos mencionara cuáles son las cosas para que de una vez y por todas nosotros podamos contar con un sistema eléctrico eficiente. ¿Qué se debe hacer? Y ya no desde una mirada política, sino desde una mirada estratégica y planificada. Técnica, mire. Nosotros en República Dominicana ya no lo quiero cansar hablarle del problema de distribución. ¿Qué hay que hacer en la distribuidora? Sabemos, hay que gestionar
hay que hacer un plan que supuestamente el PRM lo tenía, pero es tan evidente que no lo tenía, que solamente en EDESTE, en donde recuerda la pérdida que le dije, en 5 años ha tenido 5 gerentes generales. Entonces eso es una señal de que ahí no había un plan en esa empresa, sino cada quien que llega, al no haber plan, trata de aplicar su propio librito y entonces ve resultados. Ahora, tenemos otro grave problema también en República Dominicana, en el sector eléctrico, que hay que trabajarlo, y es a los precios en que se compra la energía. Y para ello te voy a mostrar aquí, te quiero mostrar, para que tú veas si podemos avanzar. Ustedes recuerdan que el año pasado, de junio a septiembre, en este país nos dieron una tanda enorme de apagones. Junio a septiembre. Junio a septiembre del año pasado. Para ello, el presidente o el equipo de gobierno previo habían traído 2 barcazas a Asua. En una licitación que se abrió, se trae una barcaza de 103 megavatios y otra de 75 megavatios, una barcaza que en ese momento y la semana pasada han estado teniendo situaciones de contaminación en Asua, tanto por el humo que emiten las chimeneas de los equipos, también pero por líquidos que se vierten al mar. Inclusive hubo una muerte masiva de peces esta semana pasada. Ahora, con esa crisis, el gobierno, el presidente Abinader, emite el decreto 517-25. ¿En qué fecha se emitió este decreto? Se emite este decreto el 8 de septiembre de 2025. Pues al otro día aparece en las costas de Asua una tercera barcaza. Bajo la sombrilla de este decreto se trae una tercera barcaza de 230 megavatios, es decir, mayor que las 2 que existían. Un momento de desesperación del gobierno, tratan de acudir, de buscar para solucionar el problema, pero Sí, ¿no sería esto una forma de buscar tomar acciones para de una forma u otra mitigar esa situación en ese entonces? Se pudiera ver así, como usted dice. correctamente, y está bien pensado. Ahora, uno de mis graves problemas, aparte de que hubo una situación ahí en cuanto a todos los permisos medioambientales, que ahí había un viceministro que dijo que Car Powership había solicitado la permisología, y cuando vemos 2 días después se declara que ya estaban generando. Aquí tengo las notas. Mire, el señor Lenín Bueno, que era el viceministro de Medio Ambiente, el 16 de septiembre declara: Car Powership solicita permiso ambiental para operar tercera barcaza. Ahora, esto fue el 16. El 18, Marrancini informa que la nueva barcaza ubicada en Los Negros ya está aportando. O sea, en 2 días ya estaba en línea. Yo quiero que hagamos un simple ejercicio. Si cualquiera de nosotros tiene un solar y quiere construir una modesta vivienda, y en ese solar hay varios árboles, ¿ustedes creen que los permisos en los ayuntamientos, en medio ambiente, en 2 días usted lo va a poder sacar? No. Y yo le traigo aquí entonces el por qué llegué ahí, y en donde hay uno de los graves problemas. Mire, yo le tengo aquí el boletín de generación del Ministerio de Energía y Minas, de a cómo le compran las empresas distribuidoras a todos los generadores. Y en este boletín, mientras la empresa de generación hidroeléctrica le vendió a las empresas distribuidoras a 9 centavos de dólar el kilovatio hora, esto es monómico, potencia y energía, a Punta Catalina a 12, le tuvieron que pagar las 3 empresas distribuidoras que son estatales,
la que se generan a gas en un promedio a 13, ¿usted sabe a cómo tuvo que pagársele la que generó Car Power Chip? Mírenlo ahí. A 84 centavos de dólar. Entonces, si uno de mis graves problemas es el precio de energía, ¿usted cree que esta es la solución? ¿Son estas las medidas que nos van a llevar a solucionar el problema eléctrico, a solucionar un problema país? Yo, en lo particular, difiero total y completamente de esto. Claro, la gente propietaria de estas unidades están de fiesta porque están haciendo el negocio del siglo. Pero aquí lo que tenemos que pensar es en el país, en nuestra República Dominicana, de donde nosotros, no, la gente de la barcaza cuando hagan su dinero se van a llevar su barcaza para otro lado y nos va a quedar a nosotros aquí el pasivo medioambiental y el pasivo financiero de los dineros que se drenaron por ahí. Vamos con la fuerza del pueblo. ¿Cuáles son esas prioridades y organizaciones de cara a las elecciones del 2028? Hay por ahí como un runruneo entre si Leonel, si Omar. ¿Cómo están esos preparativos? Mire, la fuerza del pueblo está altamente concentrada en el trabajo. Nosotros tenemos una bendición, se puede decir, y es que la gente ha identificado no una figura en nuestra organización, sino hay dos figuras que tú midiéndola independientemente con todas las figuras políticas, ambos están por encima de cualquiera de los, incluyendo lo del gobierno. Es decir, eso es algo muy positivo para nuestra organización. Además del trabajo político que nosotros nos hemos planteado. La Fuerza del Pueblo ha planificado el trabajo político en 5 grandes pilares y así lo hemos estado desarrollando en todos los territorios del país. O sea, no hay un distrito municipal, no hay un municipio, no hay una provincia en donde la fuerza del pueblo no tenga una dirección, no tenga equipos, y esos equipos están divididos en la parte de organización, en la parte de electorales, en la parte de comunicación, en la parte de finanzas, en la parte formativa, y lo que está ocurriendo es una transformación. Además de que a la fuerza del pueblo increíblemente está ocurriendo un acontecimiento importante, y es que muchas personas que antes militaban en otras fuerzas políticas, principalmente en el PRM, se están juramentando en masa en la fuerza del pueblo. Recientemente el partido oficialista, pues digamos que hubo una transformación muy interesante. Se fijaron las nuevas autoridades y demás, y ya se están haciendo los preparativos de cara a las elecciones del 2028. Es decir, la maquinaria ya comenzó a operar. ¿No significaría esto para ustedes una señal de alerta de que nos estamos preparando, de que nos estamos unificando? Estuvimos aquí conversando con algunas de las autoridades seleccionadas recientemente en el PRM, y sí, el mensaje que se quería transmitir, según nos contaron, fue un mensaje de unidad ante todo, específicamente de cara a las elecciones venideras. ¿Esto no es una amenaza para ustedes? Yo creo que en absoluto, porque el resultado de lo que ha estado haciendo el PRM en estos 6 años lo hemos estado todos padeciendo en la República Dominicana. Inclusive lo que te acabo de mencionar, inclusive muchos dirigentes del propio PRM que alegan que no han sido tomados en cuenta, que no ha habido consideración hacia ellos, han estado migrando. Y el proceso que ellos vivieron, lo veo que los partidos hacen lo que tengan que hacer en su momento, que les convenga. Yo soy de una fuerza política y lo que quiero es que el sistema de partidos sea más sólido y fuerte cada vez. Lo único que nos llama un poco la atención, porque ellos antes criticaban a otras organizaciones, porque cuando hacíamos asamblea y elegíamos dirigencia bajo la modalidad que ellos le hicieron, nos hacían críticas enormes. Usted no se lo puede imaginar porque usted es muy joven. Ellos ahora lo hicieron de esa manera. Muchos sectores de la población ha visto que lo que hubo fue una negociación entre las fuerzas que imperan en el partido. Entonces, lo vieron. Yo vi una declaración de
un funcionario del gobierno que fue ministro de Interior y Policía, y hoy creo que es cónsul, el señor Chubasque, en donde él decía que no estaba de acuerdo con la modalidad de selección, que él creía en la votación, en que participara todo el partido y eligieran a su dirigente. Entonces, es decir, las cosas no necesariamente salen como ellos quisieran dentro de su organización, pero que sigan adelante. Mientras tanto, nosotros como Fuerza del Pueblo estamos haciendo nuestra tarea, estamos haciendo nuestro trabajo, no nos estamos desconectando de la población y estamos ahí respaldando en todo lo que al alcance esté nuestro, llevando orientación, trabajo, trabajando en los territorios. Trabajando en el territorio, eso es muy importante, y por eso usted ve el posicionamiento tanto de la Fuerza del Pueblo, tanto de Leonel Fernández, tanto de Omar Fernández, porque por más que usted quiera, usted se puede candidatar, quiera aspirar, usted puede tener una aspiración, pero si usted no tiene una fortaleza sólida en todo el país, no hay forma alguna de que llegue al poder. Y nosotros estamos convencidos de que lo que ha hecho el PRM con este país en estos 6 años, los niveles de deuda que nos ha llevado esta administración, los niveles del caos del tránsito en que nosotros estamos padeciendo todos los días, el sector eléctrico que ya lo tocamos, en los niveles en que se encuentra el sector salud, en los niveles en que se encuentra la agricultura, que justamente ayer vimos una denuncia importantísima en un rubro que es orgullo nuestro hacia afuera del país, que es el tema del tabaco, cómo los productores de tabaco están denunciando que debido a la gran importación de tabaco que le están incorporando, tienen la cosecha anterior almacenada ahí que no la han podido vender y tienen secando la cosecha de este año que no saben lo que van a hacer, y ellos hablan de más de 3 millones de libras de tabaco que dicen que van a ir a la quiebra. Pero eso usted lo ve en el sector de agricultura. Vimos recientemente lo que ocurrió con el mango, te recordarás. Vemos lo que está ocurriendo con el café, con el arroz. O sea, ahí se ha incorporado con la parte que era la que estaba buscando en la mente, con la parte del cerdo. ¿Qué ha pasado con la población del cerdo en nuestro país? Que de nosotros ser exportadores, el gran número de importación que se está haciendo en este país, donde se calcula que cerca del 70% se está trayendo de fuera. Entonces, ¿qué está pasando con los productos locales? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que va a llevar y está viendo que la gente vea en Leonel Fernández una persona que ya resolvió la crisis de 2005, 2008, 2011. Es la persona que ven que pueden solucionar este fardo de situaciones que nos ha metido el Partido Revolucionario, que de moderno solamente tiene el nombre. Usted hablaba de agricultura, estaba hablando de algunos productos y demás. Recientemente, la FAO confirmó que en República Dominicana alcanzó la meta de hambre cero. Su parecer sobre esto, ¿ustedes reconocen ese logro de parte de la gestión actual? Ojalá fuera así. O sea, yo con eso no me sentiría mal. Y si fuera así, lo viniera a decir aquí a boca llena. Qué bueno. Ahora, eso se contradice con lo siguiente. ¿Cuántos nuevos comedores económicos dice este gobierno que ha inaugurado? Creo que ellos hablaban que de 37 han pasado a 147, algo así. Entonces, ¿cuántas millones de nuevas raciones ellos dicen que están dando a diario en República Dominicana? ¿Cuántas tarjetas de esas que ellos regalan sin cédula, sin nombre, dicen que ellos están colocando? ¿Cuántas raciones de comida coloca el INAIPI? Entonces, no es como contradictorio que si estamos bien, si estamos hambre cero, pero hambre cero a cambio de dádivas. ¿Qué mejor? Darte el pescado
que enseñarte a pescar. Entonces, hambre cero, habría que ver esa cifra, porque si es así, entonces ese gabinete social que ellos han presentado que con una expansión casi atómica, entonces, ¿qué pasa? Si fuera verdad que hubiese hambre cero, yo no tuviera la demanda de todos esos comedores económicos. Brevemente, dígame, ¿hay alianzas con la Fuerza del Pueblo para las elecciones venideras? Mire, esa es una pregunta muy interesante y ha estado muy en la palestra en estos días. Sí. Yo creo que cada uno de los partidos políticos ha venido haciendo su trabajo, debe de seguir haciendo su trabajo. Nosotros los partidos que estamos en oposición, hacer la oposición al gobierno, porque nuestro contendor es el PRM. Y que cada fuerza política, como estamos todavía a 2 años de una elección, avance. O sea, y ya los acontecimientos sean lo que hablen de si habría o no que hacer algún tipo de alianza. Hay posibilidad entonces, usted me está diciendo. Yo Dice no- que su contendor yo- es el PRM. Entonces, No- hay posibilidad de que haya una alianza con otra organización política. Bueno, yo no me cierro a las alianzas. Yo lo que creo que la fuerza del pueblo sí nunca se debe de aliar. ¿Con quién? Con el PRM ni con ningún partido que esté aliado al mismo. Ahí está, estuvimos conversando con Juan Gómez, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y ex superintendente de electricidad. Con él conversamos de temas muy interesantes. Para nosotros es un honor tenerlo en la cabina de Esto No Tiene Nombre. Yo le garantizo que el honor es mío. Gracias por la invitación y quedo puesto siempre a sus órdenes. Vamos a una pausa, usted queda en sintonía y muchísimo más en este magazine que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto